¿Ustedes qué opinan? Después de la primaria, ya en la secundaria, ¿es una opción o una obligación estudiar? Bueno, mucho gusto. Un gusto saludarles. Espero que todos se encuentren muy bien, especialmente de salud. Y yo por aquí, todavía con un poquito de tos, pero aquí echándole ganas. Mi nombre es Ale Oliver y me da un enorme gusto saludarles en este día. Bueno, pues la introducción fue de que, ¿qué opinan ustedes si estudiar es una opción o una obligación? Bueno, pues yo creo que a través de los tiempos las cosas van cambiando, ¿verdad? En mis tiempos, en mi adolescencia, cuando yo salí de la primaria, mi mamá fue que se vino para acá, entonces no me dejó inscrita en ninguna secundaria. Y pues mi tía me inscribió como ya había pasado del mes de que habían entrado todos a la escuela. Yo me quedé con mis tíos. Tenía una prima de mi misma edad y otros dos más chicos. Y pues sí, claro, ellos ya habían entrado a la escuela. Yo entré como un mes y feria después. Ya no alcancé en una de las escuelas que yo quería. Me tocó en la escuela que menos quería, menos deseaba entrar. Una escuela que a mí me daba mucho miedo por todo lo que decían de esa escuela. Y, y ahí fue donde me tocó. Me acuerdo que ese día lloré, 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 lloré. Y hasta que me quedé dormida. Después ya cuando me levanté, ya como que me había desahogado. Y dije, bueno, lo importante es estudiar, ¿verdad? ¿Qué importa dónde? Y lo acepté y me fui. Tampoco ya no alcancé en el turno de la mañana porque pues ya era tarde, ya estaban todos los cupos ocupados, todos los salones. Entonces me tocó en el turno de la tarde y en el salón donde iban los más grandes de la escuela. Por lo tanto, pues tuve muy buenos maestros para hacer relajo. Y ya, ahí fue donde me tocó. Afortunadamente puedo decir que qué bueno que me tocó también en el turno de la tarde, porque a ese tiempo yo acababa de entrar con unos vecinos a trabajar, ayudándolas a hacerles labores domésticas, y fue realmente lo que me ayudó para yo poder estudiar mi secundaria, porque era lo que me ayudaba para pagar mis camiones y pues algo que pudiera yo comprar a la hora del recreo. Eh, pues me hice más o menos que me gustaban las matemáticas. Entonces a veces lo que yo hacía era que a la hora de que dejaban alguna tarea que los demás chiquillos no querían hacer, pues ya me decían a mí que si yo les hacía la tarea y pues ya ellos me compraban algo en el recreo, uno me compraba la torta, otro me compraba el refresco, afuera vendían unas gorditas, chicharrones, aguas frescas y ya si eran más niños los que me decían que les hiciera la tarea, pues ya, ya tenía lo del recreo y pues ya a la hora de la salida me compraban lo de más, casi siempre era por comida, yo no les pedía dinero, siempre era algo de comer. Y ya, así fue como yo saqué mi secundaria. Yo trabajaba los 7 días de la semana. Cuando iba a la escuela me pagaban de lunes a viernes y a veces cuando era principios de escuela, de que había entrado de ciclo escolar, les decía que no me pagaban los sábados y domingos, porque no sé si recuerdan que en aquellos tiempos los maestros fiaban libros, ellos los vendían en clases y nos fiaban los libros y les dábamos en abonos. Entonces lo que yo juntaba de sábado y domingo era lo que yo daba de abono para poder comprar mis libros. Y así, después, en las vacaciones largas, lo que hacía era al revés. Les decía que no me pagaran de lunes a viernes, nada más sábado y domingo por si quería ir al centro o algo. Y ya nada más me juntaran lo de la semana para cuando ya fuera a entrar a la escuela poderme comprar mi uniforme completo, porque no sé ustedes en sus secundarias cómo eran, pero en la mía, en primero era el uniforme rosa, en segundo era el azul y en tercero era el guinda. Entonces cada año tenía que llevar un diferente uniforme y pues para eso era que yo juntaba en las vacaciones para comprarme mi uniforme del siguiente año y para comprarme algo de útiles, ¿verdad? Porque pues sí,
Desafortunadamente siempre me vivimos muy limitados durante mi niñez y mi adolescencia, siempre estuvimos muy limitados y hubo mucha escasez. Pero yo quería estudiar. Yo pienso que si yo hubiera decidido no estudiar, tampoco no hubiera de haber sido tan malo para mi familia y me lo hubieran permitido. Porque yo pienso que en aquellos tiempos no lo obligaban a uno. Yo sí, ahorita como mamá, yo para mis hijas siempre les he dicho, lo primero es el estudio. Cuando mi hija se graduó de la high school y que ya entró a la universidad, pues en su primer año yo no quería que trabajara. Yo le decía, no, es que si empiezas a ganar dinero, le vas a ver el amor al dinero y ya no vas a querer estudiar. Y yo no quería, pero pues ella se empeñó y la condición fue de que le dije yo, si bajas calificaciones, te sales de trabajar. O si me sales con que ya no quieres estudiar por trabajar, lo siento mucho, pero no, te sales de trabajar. Pero la escuela es lo primero. Esa es un arma que nadie te puede quitar. Es tu escudo de vida. Cualquier cosa, tú teniendo tus estudios, lo vas a tener todo en la vida. Y no, yo no, eso sí no te lo voy a permitir. Y yo sí fui bien tajante con mi hija y en ese aspecto yo con todas mis hijas siempre les digo, sus estudios es lo primero, antes que nada. Y es la única obligación que ustedes tienen. Como mis hijas es la única obligación que tienen, estudiar. Ya después de que terminen de estudiar, hagan lo que se les pegue la gana, pero sus estudios primero. Pero en mi caso, pues todo era muy diferente, ¿verdad? Así es de que si yo hice mi secundaria, fue porque yo quise, porque yo me esforcé y así fue. Después pues ya entré a la preparatoria, hice nada más 1 año y medio, entré a contabilidad, hice 1 año y medio, pero pues a mí la verdad la preparatoria ya se me hizo un poquito más difícil porque pues ya era más presión, eran más tareas, era más gasto, porque entre más vas avanzando académicamente, más son los gastos, más es el material que te están pidiendo, son más libros los que tienes que estar comprando y todo eso. Entonces sí fue muy difícil para mí y ya no pude. Y entonces sí se me dificultaba estudiar y trabajar, llegaba a veces tarde a las clases, a muchas otras se me hicieron muy complicadas y no les entendía. Entonces sí, ya en tercer semestre reprobé varias materias y no, pues la economía en mi casa pues no era muy buena tampoco. Entonces decidí salirme de estudiar para ponerme a trabajar ya en un turno completo y ayudar con la economía de mi casa, ¿verdad? Porque vivíamos muy, muy limitados. Pero bueno, no me arrepiento, por un lado, porque hice lo que pude, hasta donde pude. Lo más importante para mí pues fue la secundaria y la hice. Y la hice bien, creo yo. Y me empeñé en hacerlo y fui una adolescente en ese aspecto responsable y muy feliz. Yo disfruté mucho mi secundaria. Sí, sí, sí. Si algo puedo yo recordar con mucha gratitud y con mucho alegría, es mi secundaria. Si a mí me dijeran a qué etapa de tu vida quieres regresar, precisamente a esa, a la secundaria. Porque tuve mis mejores compañeros, mis mejores maestros, mi mejor época, mis mejores recuerdos, mis mejores vivencias, todos los recuerdos son gratos para mí sobre la secundaria. Yo me la pasaba padrísimo en la secundaria. Como les dije, tuve los mejores maestros, me tocó con los más grandes de la escuela
Y sí, yo era bien alegre. Yo como que pasaba la reja de mi escuela y sentía como que el mundo se transformaba en otra cosa. Yo me sentía feliz estando dentro de la escuela con mis amigos, con mis compañeros. A mí no me gustaba faltar para nada a la escuela y todo. Fue bien padrísimo. Si alguno de mis compañeros llegan a verme un día, pues les mando un saludo y los recuerdo con mucho cariño y, y los llevo aquí, dentro de mi corazón, porque pasé la mejor etapa de mi vida con ustedes. Y ustedes fueron parte de esa etapa, que la hicieron que yo la viviera de esa manera. Y pues bueno, esa era la pregunta del día de hoy. Para ustedes, ¿qué piensan que fue en su época? ¿Era una obligación o era una decisión? Yo pienso que debería de ser obligación, pero en muchos de nuestros casos fue una decisión. Y muchos decidieron por no hacerlo, por no estudiar. Y pues ni modo. A otros no les dieron esa opción, como a mi amiga, como a mi compañera de la primaria, que no la querían dejar estudiar. Que espero que al final sí le hayan podido convencer otras personas a la señora, que le hayan dado esa oportunidad a mi amiga, ya que tenía las ganas de hacerlo. Y pues bueno, cuéntenme a ustedes qué les pasó, qué les dijeron, qué les hicieron. ¿Los obligaron a estudiar? ¿Los dejaron? ¿Eran buenos para la escuela? ¿Eran así medios burrones? ¿O qué onda? Yo lo disfruté. Pero bueno, cuéntenme ustedes, cuenten su historia. ¿Qué pasó? ¿Qué vivieron? ¿Cómo les fue? Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Que disfruten su noche y si aún quieres estudiar, pues no es tarde. Estamos muy a tiempo de hacerlo todavía. Nunca es tarde para empezar y menos después de los 40. Ese es mi lema. Yo he empezado a hacer muchas cosas después de mis 40, como estudiar. Ahorita estudio muchas cosas. Yo creo que ahorita es la época de mi vida en la que más he estudiado de todo el tiempo. Y ha sido algo muy grato para mí. Siento que me he desenvuelto mucho. He aprendido muchas cosas. Todo nuestro entorno ha cambiado inmensamente en todas las maneras de hacer las cosas. Todo revoluciona día a día. Todo ha sido un cambio extravagante el que hemos tenido de unos años para acá. Y pues sí, se nos dificultan muchas cosas si no nos ponemos a aprenderlas y a ponerlas en práctica. Entonces es el momento de que muchos de nosotros, de los que ya no estábamos acostumbrados a estudiar, a aprender, pues comencemos a hacerlo. No es tarde y es algo que nos va a beneficiar para el día de mañana seguir progresando, porque mientras hay vida hay esperanza. Entonces hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, hay que seguirnos renovando y todo en la vida es aprender y aprender. Así es de que nada que se nos fue el tren. Tú eres el único que vas a decidir en qué estación te vas a bajar. Tú. Así es de que no dejes que nadie te diga, hey, ya se te fue el tren. Nada de eso. Y si se te fue el tren, pues hay camiones, hay autobuses, hay Uber, hay aviones, hay muchas cosas que podemos tomar, no nada más el tren. Así es de que si se va una cosa, pues agarremos la otra. Pero hay que seguir en el camino. No hay que salirnos, no hay que bajarnos, no hay que parar. No hay que estancarnos ni conformarnos. Así es de que, pues esa fue mi historia del día de hoy. Espero que les haya agradado. Yo, como les digo, soy un corazón abierto. Me encanta platicar y recordar lo que he vivido, lo que he pasado. Tal vez son cosas, unas que las hice bien, que las hice maduramente. Puede ser que hay otras que no tanto, pero pues lo hice todo de acuerdo a mis posibilidades y creyendo que las estaba haciendo bien.
¿verdad? No perjudicando a nadie, ni mucho menos perjudicándome a mí en aquel sentido. Pienso que durante mi adolescencia hice las cosas lo mejor posible a mis posibilidades. Nunca agarré ni un vicio, nunca en la vida me he drogado y espero nunca hacerlo. No tengo nada que yo tenga que avergonzarme de mi adolescencia, ni que yo diga que mi tía con la que me quedé, que me crió, tenga algo que avergonzarse de mí o que echarme en cara. No tengo nada que avergonzarme enfrente a mi mamá de decir, oh, como ella me dejó, yo cometí estos errores y por eso me fue mal en la vida. No, afortunadamente los errores los vine a cometer tal vez ya siendo adulta y en mis, se puede decir, cabales, y pues he pagado las consecuencias de mis actos, pero como adolescente yo creo que lo hice lo mejor que pude y creo que fue muy bien, me fue muy bien y bueno, eso es todo. No tengo nada que arrepentirme de cuando yo era adolescente. Tengo buenos recuerdos, a pesar de que no tenía a mis papás, a pesar de que por un lado tenía yo mucha depresión, me sentía abandonada y, y muchas cosas que uno pasa cuando está adolescente, pero al final de cuentas creo que viví una adolescencia como tenía que haber sido. Y me siento satisfecha de cómo lo hice, de las decisiones que a mi manera tomé y que no creo que hayan sido tan equivocadas. Y que puedo decir hasta cierto punto que si yo hubiera sido mi mamá, me sentiría orgullosa de mi hija por lo que hizo. Así es de que ustedes cuéntenme qué es lo que ustedes vivieron, qué es lo que ustedes pasaron, estudiaron, no estudiaron, les dieron la oportunidad, no se las dieron, los obligaron a estudiar, o ustedes decidieron estudiar o no quisieron estudiar. ¿Cómo fue que ustedes lo hicieron? Porque pues cada vida es una historia y es bonito saber y aprender unos de otros y compartir nuestras vivencias. Yo me siento orgullosa de haber vivido todo eso. Antes no lo veía así. Yo tenía una mentalidad muy perturbada, muy hecha bolas, muy... Pues sí, me sentía muy insatisfecha de mi vida. Pero ahora que ya la analizo, ahora que ya comprendo más las cosas y que me di la oportunidad de aprender a valorarme, a entenderme, a querer explorarme, es algo que me llena mucho de orgullo de ser la persona que he sido. He cometido 1000 errores, como les dije, ya de adulta. Y pues ya a través del tiempo me van a ir conociendo un poquito más. Y espero no decepcionarlos del todo. Pero es lo que viví, es lo que hice. Pagué mis consecuencias. Y aquí sigo, echándole ganas. Y con el valor de ahora ponerme así, enfrente de una cámara y platicarles a ustedes lo que viví con orgullo de lo que he hecho, con vergüenza de los errores que llegué a cometer, pero que fueron parte de mi experiencia y que fueron parte de que me hicieran la persona que ahorita soy. Gracias a Dios, Él no me ha dejado sola. Gracias a Dios, me reencontré con Él. He sido estos últimos años, estos últimos meses muy cercana con Dios. Siento como que
como que regresó su amistad conmigo. Entonces me siento plena, me siento llena, me siento agradecida, me siento bendecida, me siento muy yo. Entonces, pues practiquen ustedes su experiencia, porque yo pienso que hay muchas experiencias mucho más bonitas, mucho más llenas de aprendizaje. Y eso es lo que yo quiero, aprender de ti, de tu experiencia, de qué hiciste, de qué me sirve a mí para yo seguir creciendo como mujer, como persona, como mamá. Yo quiero ser un buen ser humano. Y si me tomé el valor de pararme así, enfrente de una cámara, a hablarte y de contarte mi historia, es con el afán de aprender y de que si tú estás pasando por lo mismo y sientes que el mundo se te cerró, pues ves que no eres la única que ha pasado por ahí y que no eres la única o el único que se ha sentido de esa manera. Yo ahí he estado en tus zapatos y por eso me atrevo a decirte que hay un mañana y que sí es cierto que después de la oscuridad, cuando más oscuro está, es porque está a punto de amanecer. Y a veces el resplandor que llega a tu vida no te lo puedes ni imaginar, y cuando lo tienes enfrente de ti no lo puedes ni creer. Entonces hay que acercarnos a Dios, hay que encomendarnos a Él, hay que hacernos amigos de Él y tengamos fe en que nuestra vida va a cambiar. La mía cambió y cambió para bien. Se los digo desde lo más profundo de mi corazón y desde la más plena sinceridad que mi vida cambió para bien. Y me siento muy orgullosa de eso. Y es la primera vez en mi vida, en toda mi vida, que yo me siento muy, pero muy orgullosa de mí. Y si tú no te sientes aún orgullosa de ti, te aseguro que si te acercas a Dios, lo vas a estar. Hay que aprender, hay que luchar contra el enemigo, porque el enemigo siempre anda acá metiéndonos cosas que no debemos y aconsejándonos malas cosas, y se nos mete a la cabeza y nos hace pensar y pensar y pensar y pensar puras locuras. Y hay que sacarlo y hay que decirle no. Aquí está Dios. Dijo Graciela, te hace falta Jesús. Así es que hay que meter a Jesús aquí y hay que sacar al chamuco. Y pues bueno, los leo y suscríbanse, please, suscríbanse. Pongan la campanita para que cuando suba otro contenido, que les vuelva a pasar otro chisme de lo que me acuerde que me ha pasado en mi vida, pues lo escuchen, sean los primeros en escucharlo. Y pues también me encantaría leer de ustedes qué les parece, qué me aconsejan, qué me hace falta. A lo mejor me hace falta como que echarle más sabor al caldo o qué. Y como les digo, espero aprender yo también de ustedes, porque les aseguro que son unos muy buenos maestros y traen una historia que todo el mundo quisiera saber y que todo el mundo quisiera aprender. Porque a veces lo que tú pasaste es lo que estoy pasando. Y lo que tú hiciste me sirve a mí para seguir tus consejos, para seguir tu paso y llegar a donde creíste que no ibas a llegar, pero que ya estás, y a donde yo quiero llegar. Así es de que ayudémonos mutuamente. Hasta luego, mucho gusto y que pasen muy buenas noches. Me dio un placer saludarlos. Hasta pronto.